de Akira Toriyama, que él diseñó. Solo construyó 9, un coche eléctrico. Y bueno, en el WhatsApp de la plática les voy a poner todos los videos en el orden en que los fuimos revisando. Y bueno, pues bueno, pasaremos ahora al conversatorio. Joan, ¿qué te pareció? ¿Cómo estás? Dando tiempo sin verte. Hola, buenas noches. Bien, bien. Pues no sabía exactamente qué venía, ¿no? Porque yo, eh, opinión muy personal, como Ujú. muchos aquí, tuvimos una relación muy bonita con Dragon Ball de niños, pero conforme fui creciendo, empecé a enemistarme. ¿Por qué? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó? Eh, ¿Cuántos años tenías cuando lo empezaste a ver? Cuando Cuéntanos. mencionaste las fechas, 93, me acordé la primera vez que vi Dragon Ball, que fui a la casa de un amigo y pues en su casa había rutinas distintas que en la mía, ¿no? Y estaban Ajá. comiendo y les dejaban ver televisión y a mí no me dejaban hacer muchas cosas. Y estaba Dragon Ball y yo, ¿qué es eso? Y me dicen, ah, es Goku. Y yo, ¿qué es eso? Eres Goku. Y pues me gustó mucho y como muchos no, duré clavado ahí hasta como los 15 años, pero mis padres no me dejaban hacer mucho al respecto y ya ven la maña que tienen las televisoras mexicanas de poner una serie hasta el cansancio, ¿no? De todos los días te pierdes un Y no, capítulo sí, y cuando pega, no, pues la repiten otra vez. Así pasó con Doraemon, que creo lo compró el 11 y yo recuerdo haberlo visto y compraron como 10 capítulos y lo repetían y lo repetían y lo repetían, ¿no? la diferencia es que si me perdí un capítulo de Dragon Ball el lunes en la escuela, todos ya estaban hablando de eso y yo tenía que esperarme un mes Ujú. a ver qué era lo que había pasado, ¿no? Entonces me molestó eso y dejé de ver televisión y luego cuando intenté retomar Dragon Ball ya estaban en el GT, creo, y sentía que era así como que ya viví esto, pero ahora es aburrido y todos me caen mal. Eh, y ahí es como que empezó mis fricciones con Dragon Ball, ¿no? Y luego me encontré mucho fan de Dragon Ball que me irritaba su comportamiento. También yo necesitaba trabajar algunos asuntos, ¿no? Y, y finalmente pues caí en cuenta que lo que me gustaba de Dragon Ball era la aventura, ¿no? Que cuando me empecé a enfadar es cuando entraron al Z y todo se vuelve sobre pelear y sobre ser más fuerte y pelear otra vez, y ser más fuerte y pelear Ujú. otra vez y todo el mundo se muere y todo el mundo revive de nuevo y Ujú. todo el mundo se vuelve a morir y yo estoy así como que ya no tiene chiste esto. Ujú. Y ahora, ¿cómo lo ves a perspectiva? Em, pues ¿Te sigue no, gustando o ya no? De plano ya no. no, o sea, Dragon Ball en sí, todo hasta el principio del Z, que es como que hay una especie de Dragon Ball Goku chiquito de nuevo, ¿no? Con Gohan. Todavía sí me acuerdo y me agradaba, ¿no? Me agradaba toda la aventura y eso. Ahorita no sé, le perdí mucho la pista, sobre todo porque pues ya cuando una serie o un anime es muy repetitivo, pierde el interés. Y pues ya no sé qué está pasando en este momento, ¿no? Hay amigos que me dicen, ve Dragon Ball Super y yo no tengo tiempo ni de respirar, no puedo Ujú. hacer eso. Pero yo no sabía nada de Akira Toriyama, yo no sabía que era un artista en general, no, estoy entrando en perspectivas nuevas con esto, ¿no? De que no tenía ni idea de qué había Ujú. detrás de Dragon Ball. Sí sabía lo del viaje al oeste, de hecho tengo un amigo que es escritor aquí local Ajá. y está planeando hacer una novela como una especie de dramatización, bueno, no, es una ficcionalización de algunas migraciones de chinos, porque aquí en Sonora tuvimos problema bueno, en México tuvimos problema con los chinos, ¿no? Hay por ahí algunos genocidios que no hemos querido reconocer. Y mucho chino se venía desde la costa oeste de México hasta la costa este a la costa oeste para regresarse a China. Y él quiere como que recrear esta especie como de viaje al oeste, ¿no? Porque leyó el viaje al oeste. Ah, ok, Y, del Rey y Mono Son Goku. Que ajá, viaja en una nube, en principio, es lo que trata la novela, ¿no? Bueno, la historia que llegó de China a Japón, ¿no?
Y pues me estaba consultando porque me dice, no, algunos personajes, uno por ejemplo que representa al Rey Mono, sabe artes marciales, entonces quería que alguien me enseñara, ¿no? Entonces yo pues le estoy ayudando con ese aspecto Ujú. para que él pueda ejecutar bien en el libro esto. Entonces me está entrando así como que más interés por todo alrededor de Dragon Ball y de Akira Toriyama, sobre todo pues porque murió y yo no seguía a oscuras al respecto de él, ¿no? Y de su obra en sí. No, y pues bueno, y también dentro de Japón es, no sé, pues gente como Eiichiro Oda, que es el autor de One Piece, y Masashi Kishimoto, que es el de Naruto, pues fueron pues fue el ejemplo a seguir, ¿no? Que One Piece va a ser interminable, ¿no? Que va, pero pues también les decía, tiene que ver con una industria competitiva, cruel, ¿no? Que pues ve un producto y lo exprime a más no poder, más las franquicias que hacen en Estados Unidos y en otros países, ¿no? Y creo que aquí hubo una película, ¿no? En el 2000, ¿no? Hubo una versión, bueno, que se filmó aquí, no sé si sepan, ¿no? Una de estas películas live action, ¿no? No sé si sepan que una parte se filmó en Santa Fe. Es De horrible, ¿eh? Que de Dragon Ball. ¿Sí? Sí, es horrible. O sea, es que es muy difícil. Hasta el mismo Japón, ¿eh? Lo que han tratado de hacer de diferente. Digo, un ejemplo es Death Note, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no da, es que Pues, es si muy difícil ubican, llevarlo al live action, ¿no? Porque, si ubican Jinro, que sí, no nos da, ¿no? o sea, yo pensé que sería fácil traducirlo a live action y No, pues es que pues en el manga, en el dibujo puedes hacer lo que quieras, que vuelen, que se les quite la cabeza, y eso y hacerlo, que tenga, no, hay cosas, no, son el 80% de lo que hay en Japón que se ha tratado de hacer, es malísimo, no funciona, no sé por qué en Japón se empeñan en seguirla, ¿eh? Porque sí la gente, o sea, sí hay unas cosas, pe- unas pésimas, que la narración es floja, no le llega al impacto visual ni más si tienen cuestiones sexuales, por ejemplo, Midori, la niña de las camelias, de Soichiro Maro, la llevaron a live action en Japón. Y yo no la vi porque, ¿para qué la veo? Porque pues, salió en el cine y le cortaron todo, digo, entonces, ¿para qué la hacen? ¿No? Yo digo, pues, ¿para qué la hacen si le van a cortar el 90%? ¿No? Entonces, ¿qué va a salir de Midori, no? Y por ahí está, y se me antojó irla a ver porque pues, dije, pues, ¿cómo, no? Pues, ¿qué van a presentar, no? Va a estar más cortado todo, ¿no? Pero bueno, pues ya son cuestiones de la industria, ¿no? De la animación y que tratan de, pues, de abarcar más, pero pues no dan, ¿no? No dan. Pero pues sí, ahora sí que les decía, pues ya tiene 30 años que empezó la, la, la proyección en México, ¿no? En el Canal 5, ¿no? wow. Dragon Ball, sí, el tiempo vuela, ¿no? Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar, Sebastián, Víctor, Carlos, ¿tienen algún punto de vista? ¿Qué les pareció? ¿Cuál es su relación, ¿no? Con esto que acabamos de comentar, de revisar. No sé si ustedes también quieran dar su punto de vista o a través del chat, lo pueden hacer y aquí yo lo voy leyendo también, ¿no? Si gustan, A ver, Carlos, adelante. Mucho gusto. ¿Cómo estás? El tema de las convenciones, sí, la mole, ¿no? Sí, sí, sí. Las tarjetas, ¿no? También las cards, ¿no? Ujú.
Ajá, ajá, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, y en sí el personaje de Goku iba a ser todavía más elaborado en el dibujo, pero ahí les decía, el editor comenta que Akira Toriyama dijo: "Ya lo quiero hacer", porque ven que, pues, muchos tienen el mismo rostro. Entonces se han fijado, ¿no? Hasta por ahí hay creo que un meme o hay como algo que hicieron en TikTok, que nada más le cambian el peinado, pero los ojos y la cabeza, pelones o con cabello, son iguales, pero eso porque Akira Toriyama o sea, quería ahorrar, o sea, él lo dice, se quería ahorrar el trabajo, o sea, no creen que fue una cuestión estética, fue una cuestión de que ya quería, por eso es que muchos personajes, los ojos o las expresiones pues, son reiterativas, ¿no? O sea, se repiten. Pero eso también es algo que se da en la pintura japonesa, en la pintura tradicional. Y en el ukiyo-e, cuando se hacen muchas, o sea, se hacen multitudes, muchas tienen la misma cara, o sea, se llama espejear en el arte japonés, se espejean los rostros, ¿no? Pero eso tiene que ver porque él quería hacerlo lo más sintético posible y lo logró, ¿no? Que digo, también es una cuestión de crear un estilo como dibujante, pero pues lo logró, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Exacto, sí, 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 pues, era una manera de hacerlo muy, muy sintética, ¿no? Y bueno, en el caso de Midori, el original es con muy poco presupuesto, muy, muy poco, y una manera muy básica, ¿no? Ajá, ujú. Sí, ahí está el dato, miren, hasta lo apunté de su entrevista, y bueno, a lo mejor ya estaba medio 4 días sin dormir. Sí, tienen una longevidad muy, muy grande, o sea, es una de las sociedades más longevas. Y ese es un problema en la actualidad, porque, pues, el pago de pensiones no corresponde con el nivel de población hacia abajo, ¿no? O sea, no va a haber gente o sea, no hay niños, ¿no? No va a haber jóvenes en 20 años en Japón. No va a haber, porque no están teniendo ni no, en 20 años no va a haber jóvenes, no va a haber nadie, yo creo. Y si no hay niños, ¿de dónde van a sacar población? Totalmente, van a abrir la frontera. O van a ser más laxos con el aspecto de las visas. Porque ya ven que es de los países más estrictos para el visado. Ajá. Sí, se van a volver más laxos, yo creo, y van a abrir la frontera, o sea, sí van a dar más
oportunidades laborales, porque es muy difícil, ¿no? Tener una visa de trabajo en Japón, de los países más complejos, porque casi te la tienen que dar antes de que llegues a Japón, ¿no? Con una carta laboral, ajá, porque eso de ir a probar suerte. Sí, pues porque, pues no va, es que vean en 20 años, pues si no hay niños, pues imagínense, los que ahorita están en etapa laboral, 40, 50, en 20 años van a tener 60 y 70, se van a empezar a jubilar, pero no hay niños, entonces, ¿quién va a trabajar? O sea, ¿quién va a pagar esas pensiones? Súper, súper. Yo trabajé para Mazda, bueno, trabajé dando clases de español 6 años, a la par que estudiaba en la escuela, en Hiroshima, y sí veía las cuestiones laborales, no, son muy desgastantes, ¿eh? O sea, sí es el nivel laboral en Japón es muy estricto, muy, muy, muy estricto. O- no es parte del trabajo, ¿eh? Y no les hacen a muchos que se quieren ir a dormir, pues dicen, pues órale, vamos, pero pues no, es muy desgastante, es un, es, están tratando de legislar esto. Sí, no ves gente en el metro, no, yo vi gente en el metro en Hiroshima, no, estaba mal, 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 mal en todos aspectos, ¿no? Pero pues bueno, también pues eso es la cultura laboral. Es que en Japón, al igual que en Corea, en que en China no sucede, el trabajo está por encima de la familia. En China el núcleo familiar, o sea, China es la familia, ¿no? Sigue siendo la familia. El primer microuniverso en China es la familia y el segundo, pues, es el Estado, o sea, China en general, la cultura, ¿no? Pero Japón y Corea, pues, es el trabajo por encima de la persona y sigue siendo así. Y yo creo que Corea le está ganando bastante a Japón en ese aspecto, digo, obviamente, pues, por cuestiones económicas, ¿no? De subir el nivel de vida y por la competencia, ¿no? Tan voraz que hay entre las compañías, ¿no? Y entre los cargos también, ¿no? Sí, sí, claro. Ah, sí, en el ranking internacional estamos en el tercer lugar de trabajo, porque mucha gente pues tiene dos trabajos, ¿no? Sí, estábamos bueno, eso dato yo lo vi en el 2012, estábamos en el tercer lugar laboral. O sea, los mexicanos trabajamos muchísimo. Y que no se confesa con lo que ganamos, ¿no? Digo, por eso se trabaja, ¿no? Porque en otros países, bueno, en Europa o hasta en Japón, pues cada vez quieren reducir más las jornadas laborales, ¿no? O sea, hacer más eficientes en reducción, en base al tiempo laboral, ¿no? Que es lo que muchos países primermundistas quieren, ¿no? Trabajar menos, pero seguir la misma eficiencia laboral, ¿no? Pero aquí, sí, exacto, exacto. Pues muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Sebastián, cuéntanos cómo estás. Y después, Joan, ¿cómo estás, Sebastián? ¿Se escucha? Hola, profe. Hola, Este, Sebastián, ¿cómo estás? yo la verdad nunca vi Dragon Ball, no oficialmente, de que de vez en cuando me aparecía un capítulo y lo veía, pero a mí Ajá. sí me pareció un poco surreal el cómo, o últimamente más que nada, cómo empezó, cómo era el chamaco en aventuras y todo, que era Goku.
a pasar a, por ejemplo, lo último que me acuerdo fue esta pelea contra el alien este gris, que la neta está bien surreal, porque en una es de aventura de viajar por el mundo y todo, y en la otra ya es simplemente peleas brutales, cuando ya ha pasado añísimos, tienen Es lo que, poder. lo que comentaba Joan. Ajá. Sí, siempre me ha parecido muy curioso eso, la neta. Y pues de ahí en fuera, yo no era muy fan de la animación, en el sentido de que las peleas a mí me parecía un poco flojo, como a veces simplemente eran tan rápidos que no los captaba la cámara, que eran nomás como borrones en el cielo y pues no sé. Pero de ahí en fuera creo que era bastante interesante. Me, me gustaba el concepto de las esferas de dragón. Creo que es algo que no se veía muy común, o al menos yo no veía en series animadas de Estados Unidos y así, una búsqueda por ese tipo de artefacto mítico, que se Ajá. convirtió en icónico, ¿no? Y pues eso. Sí, bueno, aquí qué bueno que lo mencionas. Bueno, todos estos conceptos, nombres, digo, la misma historia, ¿no? Del dios mono, ¿no? ¿No? Son Goku. Que vean como una de las características también, pues, bueno, de la cultura japonesa es precisamente que pueden asimilar lo externo y hacer lo propio, ¿no? Porque, pues bueno, es una serie japonesa, ¿no? Y es una de las más trascendentales. Y ya pasó, como toda obra de arte pasa de ser, o sea, trasciende su propio medio, ¿no? Y ya es una cuestión cultural, histórica, ¿no? Ya está marcada, ¿no? Culturalmente, ¿no? Que yo creo que ninguna ha llegado para allá. Bueno, en su momento Mazinger Z lo fue, ¿eh? Y bueno, bueno, y hay otro anterior, Atom o Astro Boy, que mucha gente no conoce la historia ni ha visto ni la película, pero el personaje dentro de la cultura popular japonesa es muy trascendental, ¿no? Que hasta todo este movimiento tecno, de música tecno en Japón lo ha adoptado como un emblema, ¿no? Es un icono cultural. Mazinger Z lo fue en México también, y después el que le siguió, pues fue Dragon Ball, ¿no? Dragon Ball, Goku, ¿no? Pero en el tema de los robots, Mazinger Z. Y lo que sucede con Mazinger Z, digo, revísenlo si quieren después otra vez o búsquenlo en internet ahora, de esta conversación, es muy latino, ¿eh? O sea, Mazinger Z es mexicano, o sea, parece que lo hicieron en México, ¿eh? Porque el robot, o sea, aparte del doblaje, que quedó excelente, Mazinger Z, su actitud es muy latina y pues, le hicieron una novia, Afrodita, que se encela, le pega, se van de picnic, tienen ahí sus peleas de novios. O sea, revísenlo y van a ver cómo tiene aires muy latinos, o sea, no parece japonés, ¿no? Y yo creo que por eso tuvo este impacto tan potente en México, que fue realmente un boom cultural y lo sigue siendo en nuestro país, ¿no? Y no digo porque es de mi generación, yo tenía como 9 años cuando lo veía y no sabemos ni que eso se llamaba animación y es más, no sabíamos que había una historieta, o sea, había un cómic antes de eso, ¿no? Llamado así, ¿no? Pero revísenlo y van a ver que parece que lo hicieron en México, o sea, por eso es que hay estos puntos muy fuertes con respecto a la historia bueno, a la historia de la llegada de la animación en México, ¿no? Precisamente por estos puntos de unión en el carácter y después, como lo comentábamos, que se refuerzan con la tropicalización y pues la verdad el buen doblaje que se hace en México, que en toda Latinoamérica es muy valorado por encima del español, ¿no? Que se hace en España, ¿no? Sí, Joan, no sé si quieres comentar algo. Sí, sí, aunque no sé si llegue tarde, ¿no? Porque está relacionado con el tema que platicaban con Carlos. Ajá. Eh, lo que pasa es que viajé el mes pasado, sí, fue el mes pasado. Viajé y en ese viaje conocí a una chica de Japón y pues
la estaba acosando casi, casi, no, ayúdame, es que voy a ir a Japón y me da miedo equivocarme con gente mayor, voy a ir con gente mayor importante y a lo mejor digo algo que no se debe. Y entonces pues me estaba pues dando guías para comportarme, ¿no? Enfrente de gente no solo mayor, que allá los Sí, mayores sí, sí, pues sí, sí. tienen un nivel de respeto diferente, sino aparte de muy alto nivel en este asunto que voy a ir a hacer allá, ¿no? Que es inclusive más respeto todavía. Y conforme pasaron los días en el viaje este, platicábamos y me decía, se me hace muy interesante todo lo que me cuentas, porque usas muchas palabras que nadie que yo conozca uso, ¿no? Porque pues, yo estoy en artes marciales y todo eso, y conozco un montón de cosas y aspectos Sí, 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 culturales sí, que sí. para ella son ajenos, súper ajenos, y ella tiene como 24 años. Mm. Y estuvimos platicando que lo que está pasando es que ahorita en Japón nadie quiere hacer nada de lo tradicional. Y siento que eso está pasando a nivel mundial y, y que en México también nadie joven quiere seguir lo tradicional y que creo que lo que vamos a tener que hacer es intercambiar gente que está interesada en lo tradicional, porque ahora resulta que hay un mexicano que va a ir a Japón a tratar de mantener vivo este arte Pero antiquísimo, fíjate que eso, ajá, y que eso nadie le fíjate interesa en que Japón. yo creo que eso es cíclico. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, cuando los primeros estudios que se hicieron de antropología en México los hicieron norteamericanos. O sea, nosotros tardamos mucho en entender al arte mexica, al arte maya, ¿no? Porque lo veíamos, o sea, no teníamos ojos para entenderlo, ¿no? Los primeros estudios de antropología serios los hizo gente de Estados Unidos que valoraba en ese entonces lo que nosotros no valorábamos, ¿no? Y fueron ellos los que iniciaron el estudio antropológico, ¿no? Y creo que es cíclico lo que dices. Y sí, los martes estoy dando una clase de japonés, ahí por si gustan, también básico, estamos empezando, tenemos un mes, y checamos también ahí como un video de un instructor, que el chico es japonés, y decía principalmente eso, que en los últimos años, dentro del lenguaje coloquial de los chicos en Japón, japonizan las palabras porque se oye más cool, ¿no? Entonces, por ejemplo, en vez de shiken, que es examen, usan testo, ¿no? Porque se oye como una pronunciación más, ¿no? O sea, creo que estamos en la época de los sofisticados, que también en Japón es, ¿no? No sé por qué, no sé si la internet los ha hecho así, pero precisamente el uso del lenguaje también en Japón va cambiando, ¿no? Entonces van usando otro tipo de palabras tomadas de otros idiomas, ¿no? Del inglés principalmente, ¿no? Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Ah, bueno, ya mi relación con Akira Toriyama empezó hace como 30 años. Cuéntanos, cuéntanos. Soy de Ujú. soy de los viejos que iba en la secundaria cuando le tocó que empezaba Dragon Ball. Y ahorita que están compartiendo historias de cómo fue la experiencia creciendo con Akira Toriyama, me acuerdo mucho que en una reunión de una tarde, una fiesta de secundaria, ¿no? Ujú. Estábamos todos alguien consiguió un antrillo por ahí, no me pregunten cómo, y estaban todos los chamacos bailando hasta que llegó cierta hora del día, que era la hora donde estaba Dragon Ball, y alguien cambió una de las teles que tenía videos musicales por lo que era la transmisión del Canal 5, porque ese día Ajá, ajá. era el Sí, día sí, que sí. Goku se convirtió en Super Saiyajin. Y estaban Ah, todos los no, pues, niños de secundaria ahí todos pegados a la sala de televisión y nadie estaba bailando, nadie estaba pelando la música, nadie estaba ni comiendo ni las botanas, ni bebiendo nada. Todos estaban ahí pegados a la televisión, todos callados, con la música a todo volumen y medio se escuchaba lo que estaba en televisión, pero todos atentos al momento en el que Goku se convierte en Super Saiyan. wow. El equivalente a la muerte de Superman en los cómics años después, También ¿no? fue por esa época, más o menos, unos años antes. ¿Verdad que eso, bueno, digo, nunca yo he sido fan de la novela gráfica norteamericana? Pues no se muy repetitiva, ¿eh? No por otra cosa, ni porque se haga ya, ni nada, ¿no?
Bueno, Además, tampoco en de las temas muy más repetitivos, como que los mismos personajes, como que no. Y no tienen esta parte filosófica tan fuerte como el manga, ¿no? Creo yo. creo que son Porque, puntos distintos. Porque sí, bueno, también por ejemplo, también dentro de los cómics hay diferencias muy marcadas entre las dictonomías, por ejemplo, de Marvel contra DC, mientras que en Marvel los superhéroes son seres humanos que obtienen poderes y tienen que lidiar con el convertirse en superhumano, exacto, en sí, un sí, humano más allá de lo que es un humano normal. DC es al revés, son dioses o seres superpoderosos que tienen que lidiar con su humanidad. Es la claro, diferencia, claro. es la diferencia entre los enfoques que hay entre DC y Marvel, por ejemplo, del lado del cómic. Y si a eso le agregas que el manga, que viene totalmente de otra cultura, con otro trasfondo, con otra, vaya, literalmente otra cultura, los mensajes cambian, la forma de interpretar o de decir esos mensajes cambia, entonces no, Claro. es diferente, no, por eso creo que ahorita la crisis que hay, por ejemplo, en el cómic americano, que el cómic americano está por los suelos ahorita, prácticamente las ventas son nulas, y el que Sí, sí, tomó sí, es que no pueden competir con las editoriales japonesas, ¿eh? Son un monstruo, ¿eh? exacto, porque hay temas para todos, o sea, no son por ejemplo, del enfoque del cómic americano es, ahora voy a abrir y voy a hacer más diversos los temas, pero pues siguen siendo los mismos monos. Sí, exacto. Es que no Cambio, puede, o sea, es que no es, fíjate, es que hay, por ejemplo, más que un tema comercial, que diga una editorial o que ponga a sus dibujantes a, pues hagan un tema, no sé, por ejemplo, de la vida cotidiana en los suburbios en Texas, que lo van a comprar, ¿no? Pero en Japón están todos los temas, ¿eh? Todos los temas desde ciencia ficción, gente que vende ramen, gente que hace sushi, o sea, el tema de la comida, food, ¿no? Que ahora está sí, también libros de de moda, deportes, los mangas este, deportivos, los mangas, los mangas sliders, de, o sea, es que abarcan todos los aspectos de la vida, o sea, hay todo, todos los temas hay del un ser manga de humano. un pollo, así que es que el protagonista Exacto, es el sí, pollito, no, famoso está, por los memes. y de lo más surrealista, o sea, va de lo surrealista a lo más práctico, ¿no? Como cómo ser un buen salarimán, Y ¿no? Había todos un venden, manga de cómo ser un buen salarimán, cómo llevar la vida claro, del jefe, digo, no ¿no? todos Hasta venden cosas millones, grotescas, ¿no? pero todos venden. Hay para todos, y Exacto. aparte, que la diferencia, otro punto de percepción, y lo veíamos al inicio, que es social, es que en Japón, desde que un niño de 6 o 7 años sabe leer hiragana, ya empieza a leer manga, hasta alguien de 90 años, y no es visto como alguien infantil. Y el problema es que fuera de Japón, los mercados de las novelas gráficas se ven acotados al público infantil y juvenil, Sí. ¿no? Y la gente que los lee, pues piensa, o sea, a un adulto de más de 30 años, vamos a ponerle, que lea una novela gráfica, pues es visto como alguien infantilizado o que tiene un problema, que no puede leer un libro de literatura escrita sin ningún gráfico, ¿no? Y ese Claro. es un error porque realmente, por ejemplo, yo digo, yo soy fanático, digo, hace años de Death Note, ¿no? Del manga, y realmente pues se pone el tema filosófico de qué es lo bueno y qué es lo malo y quién lo decide. Y Nos vamos a o sea, lejos. de una manera muy amena y muy bien elaborada en la narrativa y en el anime, pone de manifiesto un tema filosófico, ¿no? ¿Qué es lo bueno y quién decide quién es o sea, quién juzga al juzgador, ¿no? Ajá. O sea, hay alguien que juzga y que dice qué es lo bueno y qué es lo malo, pero ¿quién lo juzga a él? Y se vuelve así algo, como un loop que no sabes entonces qué es lo bueno. Resulta que al final, no, todo, todo radica en la naturaleza humana. O sea, es un tema filosófico muy fuerte, Igual ¿no? volviendo a los temas de literatura, hay una adaptación de Frankenstein de Junji Ito, que es literal el libro completo de Frankenstein. Los diálogos son los del libro y las descripciones y todos los detalles dentro del manga es tal cual uno por uno una reproducción del libro de Frankenstein, de Anne Rice. Sí, ¿no? Y ser un mangaka, o sea, lo comentamos al inicio de la charla de hoy, de que no es solamente saber dibujar, no solamente sentir pasión por el dibujo, dibujar 14 horas diarias,
sino tener un conocimiento de la vida, o sea, tener algo que decirlo y de manera profunda, no compleja, sino profunda, Ajá. ¿no? O sea, no es que sean personajes muy difíciles de entender, no, sino al contrario, muy digeribles, ¿no? Como Laito de Death Note, ¿no? Un personaje común y corriente, un chavo de un coeficiente intelectual muy alto, ¿no? Pero ¿no? O sea, la trascendencia es, o sea, te están dando de manera digerida y amena, te están poniendo a pensar sobre un tema filosófico, qué es el bien y quién lo determina, ¿no? E igual, por ejemplo, este escritor Edogawa Rampo, ¿no? Que sacó su nombre de Edgar Allan Poe, es una japonización. Y tal cual, dijo, pues yo nada más me voy a poner Edogawa Rampo en honor a Edgar Allan Poe, y así hay muchos casos de temas que se han adaptado al, al, a los temas de los mangas, ¿no? Que es infinito, o sea, realmente hay de todo tipo y de todos, y de todas perspectivas, ¿no? Y pues muchas gracias, Víctor, muchas gracias. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí el conversatorio de hoy. Muchísimas gracias por haber participado. Pues todos están ahí en el grupo de WhatsApp. Les voy a poner en el orden todos los videos que vimos. Les voy a poner también los que están en japonés. Digo, a ver si ya ven que los traductores luego son muy malos, pero bueno, les pueden dar una idea, ¿no? De todas maneras, yo se los voy a poner, y muchas gracias por haber estado aquí. Espero que se animen al curso de apreciación que empieza en 15 días. Y aún así, pues bueno, escríbanos a Marugaku, mándenos mensajes, cuáles son sus inquietudes. Y nos vemos pronto, ¿no? En el próximo conversatorio. ¿Vale? Pues bueno, que tengan muy bonita noche, cuídense mucho y muchísimas gracias. Hasta Buenas luego. noches, gracias.